Extra. Extra. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amén. Podemos sentar. Pero agradecemos al señor arzobispo, a don Francisco, su presencia con nosotros en este día para celebrar y dar gracias a Dios por la beatificación de, por un lado, José Joaquín Ermiti, Pascual, de aquí, hijo del pueblo de Chaleco, y también tenemos en cuenta a Niceto Lizasoain, de Irañeta. Agradecemos la presencia del señor arzobispo, eta eskerrik asko baita ere, etorri zelaten guztioi, bi doatsu berri hauek jangoikoari eskertzeko elkartu gara batez ere kontutan izan da, bik reparadoreak zirela eta bik Madrilen martiri hil zituztela. Los dos eran de aquí, los dos además muy euskaldunes, tuvieron dificultades incluso con el castellano, tanto Aniceto Lizasoain como José Joaquín Ermiti cuando tuvieron que ir allí a estudiar, y muy posiblemente por eso se quedaron como hermanos, luego sin llegar a celebrar misa. Luego les tocó en Madrid un momento duro en el que tuvieron que cerrar los conventos de los reparadores, se tuvieron que esconder. José Joaquín Ermiti estuvo en una casa de una familia que les acogió con otro sacerdote burgalés, pero fueron descubiertos en un registro y les llevaron a los dos a fusilar
y también al dueño de la casa que estaba con ellos. Y por otro lado, Aniceto Lizasobain estuvo en una pensión en Madrid, cuando salió se escondió y estuvo en una pensión, pero algún cliente también le denunció, porque aunque iban vestidos de seglar, pero se les notaba mucho que eran frailes, y por eso también murieron mártires. Gaurkoan eskerrak ematen dizkiogu Jangoikoari haien fede aitorpenagatik, eta eskatzen diegu haiei goitik zerutik gure alde egin dezatela. Muy bien, pues damos gracias al Señor, sobre todo por aquellos que supieron testimoniar. Mártir viene de una palabra griega, martiria, que significa el que da testimonio. Pero luego, tradicionalmente, cuando se dice uno es un mártir es porque ha muerto o ha sido asesinado, y en este caso, como nos ha explicado muy bien don Ignacio, pues por el nombre de Cristo fueron asesinados y dieron la vida, muriendo y perdonando, que esto es lo grande de los mártires. Siempre mueren perdonando. Pues con esta disposición también nosotros nos ponemos ante el Señor y le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Erruki dakigula jainko guztia alzua, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bitzitza. Amen. Oremos. Jainko gure jauna, pasko jai, urbitzean, aplarik eskatzen ditugu. Gero eta zintzoagoak, itzan gaitetzela, Paskako misterioa egoki ospatzeko. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen. Oseas profetari liburutik zatozte itzul gaitezen jaunaren gana. Berak zauritu gintuen, berak sendatuko gaitu. Berak jo gintuen, eta berak lotuko dizkigu zauriak. Egun bitan bizieraziko gaitu. Hirugarrenean biztuko, eta haren aurrean nera biztuko. Ale egin gaitezen jauna ezagutzen. Egun sentia bezala da haren etorlera. Argia bezala altxatzen da haren erabakia. Neguko euria bezala itxuriko da gure gainera. Lura girotzen duen udaberriko euria bezala. Zer egingo dizut zuri ez nahi? Zer egingo dizut zuri jau da? Zure edukia goizeko lainoa bezala da. Lurruntzen den goizeko lainoa bezala. Horregatik zauritu zaituztet ni profeten bitartez. Eta galdu zaituztet nire ahoko hitzez. Opariak ez, baino lehaltasuna nahi bai dut nik. Jainkoaren ezaguera dut nahiago. Erre opariak baino. Jaunak esan. Eskerrak zuri jauna. Agertu zuen neurrigabeko
eta besteak ez ere ez bezala zeuzkatelako, arroturik zenitzan zenbait zurentzat. Bi gizon igo ziren jauretxera, otoiz egitera. Bata farisearra, eta besteak zergalaria. Farisearrak zutik honela egin zuen otoiz bere barruan. Eskerrak ematen dizkizut, ene jainko. Besteak bezalako ez naizelako. Lapur, oker, ezkontza nahasle. Ez da honako zergalari hau, bezalakoa ere. Astean bitan egiten dut barau, eta ditudan guztien 10 ematen ditut. Zergalaria, berriz, urruti gelditu zen, eta ez zuen begirik ere jaso nahi zenuan. Eta bular joka honela zoien. Ene jainko, erruki zakizkio pekatari hori. Hara nik esan, hau zintzoturik jaitzi zen bere etxera, besteak berriz ez. Izan ere, bere burua goratzen duena, beheratua izango da, eta bere burua beheratzen duena, goratua. Jaunak esana, Al acabar el Evangelio, el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Yo creo que este es el secreto de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque cuando uno se ensalza, sin duda después recibe muchas humillaciones que vienen de todo tipo. Pero el que se humilla será ensalzado porque se pone a la altura de aquel que nos quiere y nos da la fuerza. Lo hemos visto en los dos que tienen una actitud distinta. Uno se considera mejor que nadie y el otro se siente un pecador y frágil. Y de ahí que el Señor nos manifieste de esta forma tan profunda de lo que es y significa la vida y la vida humana y cristiana. La humildad siempre llevará a buen término, la soberbia nunca. Y esto es lo que nos enseñan los santos, y de un modo especial hoy queremos dar gracias al Señor por el Beato Pascual y el Beato Aniceto. Os saludo al vicario episcopal de la zona y también al párroco, los sacerdotes que os habéis acercado. Saludo también a la familia, a todos aquellos que tenéis relación tanto con uno como con otro. Sentí que igual cuando fuimos a Irañeta, pues no lo supisteis, así me lo decía Dori antes, pero fue sin querer en este sentido, puesto que sabemos que aquí, pues de una forma o de otra, tenéis unas relaciones muy buenas y sobre todo con estos dos beatos que hoy queremos también mostrar al Señor que en la humildad de ellos han sido ensalzados. Y eso es lo que pretende la Iglesia. La Iglesia pretende dar voz y al mismo tiempo luz a aquellos que han muerto y han dado la vida por Cristo. Lo explicaba muy bien don Ignacio al inicio y hacía una pequeña síntesis de cómo ellos murieron y cómo ellos fueron reconocidos y aquellas hordas que iban en contra de la fe o en contra de aquellos que lo vivían, así lo hicieron. Esta mañana pronto pues he recibido la noticia de que en 3 pueblos de la Ribera, Santa Cara, Mérida y Murillo el Fruto, pues han entrado esta noche dando golpes y destruyendo las puertas de las iglesias, abriendo el sagrario, destrozando pues todo aquello que han podido. Bueno, igual
han ido en búsqueda de dinero y han encontrado pues, unas monedas que estaban allí, tal vez en la sacristía o demás, no lo sé. Pero también son momentos en los cuales se nota un cierto desprecio hacia aquello que pueda significar lo religioso de la vida cristiana. Hablando con el párroco, estaba nerviosillo, ¿verdad? Pues yo le he tratado de calmar, digo, tú tranquilo, todo esto, he tenido que ir las fuerzas de seguridad del Estado y demás, pero tú dices, ¿por qué? Pues bueno, a veces hay estos signos de persecución, no lo sé, igual eran unos pobrecitos que necesitaban dinero o al menos iban en búsqueda de dinero. Pero sabemos que hay en muchas circunstancias, parece que Dios molesta. Y esto pues ha ocurrido y sigue ocurriendo. Parece que Dios es molesto a la sociedad, como si el hombre por sí mismo, el ser humano, tuviera la facultad de ser endiosado en esa soberbia, en ese creerse por encima, y ahí vienen incluso pues, leyes que van en contra de la misma ley de Dios. Luego todo esto repercute y da, por así decir, un signo de violencia que en muchos momentos podemos constatar. Basta mirar un poco cómo está a veces pues, nuestra Europa o cómo está el mundo entero, donde hay más de 25 países, donde hay guerra, donde hay destrucción, donde hay violencia, donde hay odio. ¿Eso qué? Es que lo que construye al ser humano, lo que está pasando en Ucrania, etcétera, etcétera. Y es hermoso ver después el testimonio de estos santos que han sabido ponerse con esa humildad ante el Señor, e incluso aquí me tenéis, y si por mi fe, y por aquello que yo significo, me matáis, muero perdonando, que es lo segundo que yo os quería decir. El perdón es la medicina que cura el corazón, porque es así. Y sabemos que en muchos momentos pues no nos comportamos como debemos comportarnos, o incluso también pues vemos que otros pues nos han hecho algo que nos ha dolido. Y ya lo dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es muy importante hoy esto. Sabéis que muchas de las causas que están sucediendo hoy día en el ámbito social y en el ámbito, diría yo, cultural, es familiar, educacional, social. Muchas veces no se sabe perdonar. Vienen las divisiones, vienen los momentos de lamentos, que nadie tiene capacidad de secar esas lágrimas que muchas veces salen del alma y del corazón y incluso de los mismos ojos cuando uno ve sus propias lágrimas, y no saber perdonar. Y saber perdonar es signo de la verdadera fe cristiana. De ahí que tenemos el ejemplo, y lo tenemos en el ejemplo en Jesús. ¿Qué es lo que dice en la cruz? Perdónales porque no saben lo que hacen. Y entonces, cuando uno perdona, se ensancha el corazón. Más bien, el corazón llega a sentirse aquello que es, que está hecho para amar, que está hecho por amor, que Dios le ha infundido el amor, y ese amor solamente viene reparado en el momento que siente uno el perdón y sabe perdonar. Es el ejemplo de estos dos beatos. ¿Cómo murieron? Perdonando. Podrían haber utilizado la violencia, podrían haber utilizado las armas a veces también, que usa la boca, despreciando, y sin embargo, perdonan. Y así bueno, y ahí les tenéis. Y que sin duda nos enseña a seguir el mandato de Cristo. Perdónales porque no saben lo que hacen. Vamos a pedirle al Señor de un modo muy especial en este día, y dando gracias por ellos, por Pascual y Aniceto. Y al mismo tiempo ahí tenéis también una reliquia, esa reliquia que es una medalla que solía llevar Pascual, donde está
el arcángel San Miguel de Aralar, la he visto antes, la he besado, y donde se nota enseguida pues, la parte anverso pues, que pone San Miguel y de Navarra. Queridos hermanos, imitemos a los que hacen el bien, a los que viven desde la humildad, esa disposición para decir, aquí me tienes, Señor, ¿qué quieres de mí? Y entonces esto ya no solamente nos hace vivir como cristianos, sino nos humaniza. Porque un humanismo sin Dios es un humanismo inhumano. Ahí está la fuerza de saber que con Dios, con humildad, como hizo aquel que se sentía pecador, le puede decir, serás ensalzado porque has vivido la humildad. Y a ti, sin embargo, que has vivido desde la soberbia, serás, sin duda, rechazado. Que la Virgen María, en la que tanto confiaron estos beatos y que tanto ellos supieron mostrarla con su vida, pues que sea también ellos que confiaron en el Perpetuo Socorro, en la Virgen del Perpetuo Socorro, pues que sea aquella que nos haga también a nosotros vibrar y al mismo tiempo en este día sentirnos gozosos de ser hijos de Dios y por tanto cristianos, ni más ni menos que portadores y testigos de Cristo, porque eso es lo que significa martirio, dar testimonio de Cristo, donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos. Santa María, ayúdanos a vivir como hiciste también con estos dos beatos, Pascual y Aniceto. Pidamos al Señor con esta confianza, recurriendo a Él y rogándole que vivamos desde la humildad. El que se humilla será ensalzado. Por nuestro Papa Francisco, que Dios le dé salud para seguir con todo lo que hace. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para la Archidiócesis de Navarra, para su arzobispo, para su vicario general, para nuestro párroco, ¿sí? Y para todo el equipo sacerdotal que se ocupa de ayudar a la gente y todo eso, para los fieles, también para los indiferentes y para los ateos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Jose Joaquin Erbitik loatsuaren alde zerutik etxalekuko bere herrira zaindu deza. Eska dezaio jaunari. Ukrainiako gerra buka dadin eta bakea eta justizia nagusitu daitezen. Eska dezaio jaunari. Pedimos por todas vuestras familias, por todos los que en este momento estamos aquí, rogando y también, como no, festejando a estos beatos que supieron dar la vida por amor a Cristo.
Cristo. Roguemos al Señor. Vamos a pedir para que haya cada vez más sacerdotes. Estamos celebrando el Día del Seminario, mañana de modo especial, el Día de San José, para que estos jóvenes que se preparen y otros que sientan la llamada sepan decir sí a Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a... Hain zuzen ere, gure bi doatxo hauekin batera, beste doatxo talde bat ere deklaratu izan duzien hala. Eta 12 izenak aipatuko ditugu, eta bakoitzaren omenez, edo bakoitzak laguntza eskatuz, halako kanbeltxo bat izugu. Vicente Renuncio Toribio Villayodakoa Burgoskoa. Crescencio Ortiz Blanco Iruñekoa. Ángel Martínez Migueles Funeskoa. Hogeita behatzi Vicente Renuncio Kirurogei, Crescencio Ortizek 55, Ángel Martínezek 29. Bernardo Saiz Gutierrez, 19 urtekoa. Nicesio Pérez del Palomar, Arabako Tuestakoa, 80 urtekoa. Gregorio Zugasti Fernández, Murillo de Hierrikoa, 52 urtekoa. Anizeto Lizasoan Lizaso Irainetakoa, 59 urte zituela. Jose Mari Urrutxi Ortiz, Miranda de Ebrokoa, 27 urtekoa. Jose Joaquín edo Pascual Erriti Insausti, hemengoa, Etxalikukoa, 34 urtekoa. Antonio Girón González Pontederrakoa, 75 urtekoa. Donato Jiménez Viviano, Valladolideko Ala Ejoskoa, 73 urtekoa. Eta Rafael Perea Pinedo Villalba de Losakoa, Burgoskoa, 23 urtekoa. zure graziari sortu dugu. Bihotza garniturik Pasko miseriterioetara hurbiltzea. Egizu misterio horiek goraki ospatuz.
eman daitzatugula behar betzalako orospena. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jaunatzuekin. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Y en este día por estos dos beatos, por aquellos que supieron entregar su vida por amor a ti. Por ti, Señor, que eres palabra viva, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Misterio
de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Gogoan izan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora. Francisco gure aita santuarekin, Francisco gure hartzaiarekin, hemen elizburuan duguna, eta elizbizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Gaurkoan bereziki, Jose Joaquin edo Pascual eta Anizeto, eta hildako guztiak harritzazu zure horpegiaren argitan. Errukiz dakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin, San Esteban eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semenaren bitartez. Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo gure jauna, tu esana apostoluei, pakea usten dizuet, nere pakea ematen, begirak zure litzaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiutzu elitzari pakea, eman batasuna, errege bitzi baitzera, gizaldi eta galtzidetan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Maiozue pakea elkarri. Amen.
deitzen duena, zoriontzuak, jaunaren mahaira deituak.
jainko errukizua, Eukaristia ematen diguzu janari, egizu begirunez erabil dezagula eta bihotz lezaile hartu beti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitatela jaingoiko azudunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jaingoikoari. Eskerrik asko por haber venido, por todo lo que habéis preparado junto con vuestros sacerdotes y sin duda con este coro que canta también, seguir cantando y por todo lo que vamos sin duda a sentir en nuestro corazón cuando salgamos de aquí para poder seguir participando y confraternizando. Que Dios nos bendiga siempre y que confiemos siempre en su bondad y en su misericordia. Feliz tiempo que vamos a empezar de Semana Santa. Con esta disposición también quiero deciros un saludo del Papa con el que pude estar el día 11 y me dijo que os saludara a todos y por tanto un saludo de él y también con la intención de que recemos por su trabajo y por su labor apostólica como sucesor de Pedro. Que paséis un feliz día.